Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Saludos a todos y muy contentos de tener una nueva oportunidad para que estudiemos la palabra del Señor en el programa donde no solo estudiamos, sino le ayudamos para que usted vaya con nosotros en una exégesis y entender el texto bíblico que vamos a meditar. Bienvenidos a El Rollo del Libro. Nuestro ánimo para usted que ha venido oyendo el programa, estudie con nosotros. Aquí le damos una serie de recomendaciones. Tómenlo en cuenta si usted va a estudiar la palabra del Señor. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Estamos estudiando el primer libro del profeta Samuel y hoy corresponde el capítulo número 4. Déjeme darle 3 detalles acerca del libro de Samuel para ir conociendo sus generalidades. Para entender el libro debemos de tomar en cuenta las palabras claves. ¿A qué nos referimos en cuanto a las palabras claves? A esas palabras que nos van a ayudar a que el libro sea descubierto por nosotros en los temas que se tratan. Hay palabras relevantes que se van dando a lo largo de todo el libro. Por ejemplo, no solo hablo de palabras, hablo de frases. Por ejemplo, vamos a encontrar del capítulo 1 al capítulo 7 una palabra relevante será el arca, el efod, la palabra juez. Y del capítulo 8 al capítulo 15, póngale atención a estas palabras. La palabra juez, la palabra rey, la palabra pecado, la palabra mal, Espíritu de Dios y una vez más, la palabra efod. Y por último, del capítulo 16 al final, el 31, 4 palabras interesantes. La palabra rey, la palabra espíritu malo, la palabra juez, la palabra pacto. También, para poder entender todo el libro, pensemos en lo que expande la cobertura histórica. Esto nos estamos refiriendo al alcance del tiempo y también de la geografía, de los eventos, de los personajes, de las ideas que a lo largo de este libro se van a estar describiendo. Como cobertura histórica, desde el nacimiento del profeta, capítulo 1, que en cuanto a tiempo, aproximadamente esto ocurrió en el año 1100 a.C., hasta el fin del reinado de David, que fue en el año 790 a.C. Y por último, tenemos cuál es el énfasis del libro del profeta Samuel. Entendamos como énfasis es la tendencia que nos ayuda a guiar a lo más relevante a lo largo de toda la obra. ¿De qué habla?
del principio del reino de Israel, de la preocupación por el reino, de la lealtad al pacto, de la lealtad al arca del pacto que representaría la presencia de Dios, la elección de Jerusalén como la ciudad de David y el pacto davídico con sus acentos mesiánicos y también el pecado de David con sus consecuencias. Muy bien, esto es una generalidad del libro. Nosotros vamos a empezar el programa ya para estudiar los 22 versículos del capítulo 4, primer libro de Samuel. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. presentamos ahora el segmento número 1. Empezamos con nuestro primer segmento y en este damos una última lectura al capítulo entero. Para una mejor comprensión, utilizaremos la traducción en lenguaje actual, la versión TLA. En esta última lectura, comenzamos. Un día los israelitas salieron a pelear contra los filisteos, acamparon en Ebenezer. Los filisteos, por su parte, acamparon en Afec y se organizaron para la batalla. Comenzó el combate y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando como a 4,000 de ellos. Cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento, los jefes del pueblo se preguntaban, ¿por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran? Vamos a Silo a traer el cofre del pacto, así Dios nos salvará de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó a traer a Silo el cofre del pacto, donde el Dios Todopoderoso reina entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, venían acompañándolo. Cuando el cofre del pacto llegó al campamento israelita, todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaban, ¿por qué hacen tanto escándalo esos israelitas? Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto de Dios a su campamento, les dio mucho miedo y algunos decían, estamos perdidos. Dios ha llegado al campamento israelita. Esto nunca nos había pasado. Nadie podrá salvarnos de ese Dios tan poderoso. Es el Dios que destruyó en el desierto a los egipcios con toda clase de terribles castigos. Y otros gritaban, filisteos, no se desanimen, sean valientes. De lo contrario, los israelitas dejarán de servirnos y nosotros pasaremos a ser sus esclavos. Peleen como hombres. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los derrotaron. La matanza fue muy grande, pues mataron a 30,000 soldados israelitas y el resto del ejército huyó a sus casas. Además, los filisteos capturaron el cofre del pacto de Dios y mataron a Ofni y Finés, hijos de Elí. Ese mismo día, un hombre de la tribu de Benjamín escapó de la batalla y llegó corriendo a Silo. Había roto su ropa y se había echado polvo sobre la cabeza en señal de luto. Cuando entró en la ciudad y le contó a la gente lo que había pasado, todos empezaron a llorar a gritos. El sacerdote Elí era ya un anciano de 98 años y se había quedado ciego. Estaba sentado en una silla junto al camino. Esperaba saber con ansias y temor qué había pasado con el cofre del pacto de Dios. Cuando oyó el griterío preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto?
Y aquel hombre le dijo: logré escapar del campo de batalla y acabo de llegar. ¿Y qué ha pasado, hijo mío?, le preguntó Elí. Y el hombre le contestó: los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto. Tus hijos, Ofni y Finés, también murieron. Como Elí ya era muy anciano y muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas, cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Allí murió. Había sido líder de Israel 40 años. La nuera de Elí estaba embarazada y a punto de tener su bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto había sido capturado y que su suegro y Finés, su esposo, había muerto. Por eso empezó a sentir fuertes dolores y tuvo a su bebé, y eso le causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que le atendían le dijeron: «Anímate, tuviste un niño». Ella no les respondió ni les hizo caso. Solo tuvo tiempo de ponerle a su hijo el nombre de Icabod, y alcanzó a decir: «Israel ha perdido el cofre, Dios nos ha abandonado». Avanzamos hacia el segmento número 2. Estamos en el segundo segmento. Lo que hacemos acá es dar una serie de comentarios sobre lo leído, sobre el capítulo 4. De tal forma que le invito a que tome un papel, una libreta, y con su lapicero va a ir escuchando, y lo que a usted le llame la atención, lo que a usted le retroalimente, apúntelo. Vamos a comenzar. En la última meditación vimos la profecía de Samuel acerca de Elí y su descendencia. Dios traería el juicio sobre Israel y sobre la familia de éste a causa de su pecado. Y acá en este capítulo hemos leído cómo el Señor llevó a cabo ese juicio. Dios usó a los filisteos y los levanta en contra del pueblo de Israel. El verso 1 cuenta que Israel salió a pelear contra ellos. Mientras la batalla arreciaba, los filisteos desplegaron sus fuerzas y unos 4,000 israelitas murieron en esa batalla. Israel regresó a su campamento sufriendo esas grandes pérdidas. Lo que es interesante en esta historia es que cuando los soldados regresaron al campamento, los líderes, los ancianos de las tribus de Israel, les preguntan por qué Dios ha permitido que Jehová hiera a Israel delante de los filisteos. Vemos acá cómo estos ancianos no eran conscientes de la vida que llevaba el pueblo, una vida de pecado. Y aún así se preguntaban por qué Dios no los liberaba y les daba la victoria. No habían llegado a entender el estado espiritual de la nación y que ese estado tenía que ver con su derrota. Pensaron que podían vivir de la manera que querían y aún así esperar que Dios les diera victoria sobre sus enemigos. Entonces aprendemos aquí algo. La obediencia y la bendición van de la mano. Por lo general siempre van de la mano. No se puede vivir en desobediencia y aún así esperar el respaldo del Señor. Quiero que observe, hermano, que el pueblo de Israel no llamó a un profeta para escuchar la voz de Dios, que era el procedimiento en ese tiempo habitual, sino ellos empezaron a tomar decisiones. Decidieron traer de Silo el arca. En la versión que leímos, TLA, le llaman al arca el cofre, que es el arca del pacto. Trataron el arca, escuche esto, como un amuleto de buena suerte. ¿Por qué?
porque ellos pensaron que si el arca estaba con ellos no podrían ser derrotados. Una vez más, no son conscientes del pecado que los estaba separando del Señor. Así que los ancianos de la tierra no estaban pensando en su relación con Dios, sino pensaban en su bendición, que en este caso era ganar la batalla. En el verso 4 envían hombres a Silo para llevar el arca del pacto al campo de batalla. Ofni y Finehas estaban ahí cuando trajeron el arca desde Silo. Hay que señalar acá que esto no era algo que Dios aprobaba. Esta idea fue idea de los ancianos. Hermanos, la idea del arca no era que se le viera como un amuleto de buena suerte. Ver el arca de esa manera y cualquier otro recurso, otra simbología, era considerado blasfemia. Tome nota de esto. En el verso 4, la referencia al hecho de que el Señor estaba entronizado entre los querubines, y es que la tapa del arca era de oro y tenía 2 querubines tallados uno enfrente al otro. Y el Señor, según Éxodo 25, había prometido manifestar su presencia entre los querubines en esa arca del pacto. El arca del pacto era uno de los tesoros más sagrados del pueblo de Israel. Pero vemos acá cómo Ofni y Finehas y los ancianos en pecado, malvados e inicuos, entran en la presencia del Señor para que el arca sea trasladada a su manera al lugar de la batalla para servir a sus propios propósitos. Cuando el arca fue traída al campamento, hay otro detalle interesante. Israel levanta un gran clamor. Se regocijaron en presencia del arca. El clamor de los israelitas fue tan fuerte que el verso 5 dice que la tierra tembló y que los filisteos, al escuchar ese clamor, se turbaron. Y cuando supieron de que el arca del pacto había entrado al campamento de los israelitas, tuvieron miedo. ¿Y cuál fue su reacción? Se lamentaron, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Y recordaron el testimonio histórico de Israel, cómo Dios había obrado en contra de los egipcios. Seguramente los filisteos habían oído hablar de la maravillosa obra de Dios a favor de Israel y conocían la historia de Israel y la protección de Dios para ese pueblo. Y por eso les causó gran temor. Entonces vamos a hacer una pausa para hacer una reflexión sobre lo que está pasando. Según parecía desde afuera, se estaba desarrollando un acto de adoración. El arca del pacto estaba presente en medio de ellos y había regocijo del pueblo. Y había una expectativa de que hoy sí iban a vencer porque estaba Dios. Gritaban, clamaban, proclamaban liberación. Los sonidos eran sonidos de alegría que hacía temblar la tierra. Y el enemigo de los israelitas tenía miedo, porque eso provocaba que ellos pensaran en Dios y en el poder de Dios. Pero aquí tenemos que decir la verdad. Estamos viendo que eso que aparentemente era adoración, no era adoración, era una adoración falsa. El pueblo de Dios no lo estaba honrando. Su enfoque no estaba en Dios, sino en ellos mismos. Su regocijo no estaba en Dios, sino en la esperanza de obtener la victoria sobre sus enemigos. El arca del pacto era simplemente un amuleto, un medio para obtener lo que ellos querían. Hermanos amados, si su enfoque hubiera estado en Dios,
el tono de la reunión habría sido diferente. En lugar de regocijo, ¿sabe qué hubiera habido? Arrepentimiento, lloro por todos los pecados que el pueblo había cometido y los había separado de Dios, y porque estaban reconociendo que por sus pecados habían tenido derrota. A pesar del miedo, observemos que los enemigos, los filisteos, se determinaron a pelear contra Israel. Cuando se reanuda la batalla, el confiado pueblo de Israel fue derrotado, hermanos. 30,000 soldados israelitas perdieron la vida en esa batalla. Los filisteos capturan el arca de la alianza, el arca del pacto, y además matan a los hijos de Elí, Ofni y Fines. Aquí se cumple lo que Gálatas capítulo número 5 dice: Dios no puede ser burlado. Ese día, Dios revela al pueblo de Israel que no lo estaba cubriendo, no estaba aprobando lo que ellos estaban haciendo. Todo lo contrario, los estaba juzgando. Porque Dios era un Dios que debía ser honrado y respetado, porque es un Dios santo y soberano. La derrota, hermanos, en el campo de batalla no fue el fin del juicio de Dios. En el verso 12 leímos que un benjaminita corrió desde la batalla hasta Silo y ya venía con su ropa desgarrada y sucio por el polvo del camino. Cuando llegó a Silo, Elí, el sumo sacerdote, estaba sentado en su silla junto al camino esperando noticias de la batalla. Y leímos que temía por el arca del Señor. Cuando este personaje entra a Silo y le cuenta a los habitantes lo que había sucedido, el pueblo de Silo lanza un grito de desesperación y dolor. Elí escucha ese grito y pregunta qué es lo que estaba pasando, y el benjaminita va hacia donde está Elí para darle la noticia. El detalle bíblico nos habla de que Elí ya contaba con 98 años de edad. Cuando Elí preguntó, el benjaminita le dijo que había huido ante los filisteos y que habían habido grandes pérdidas para Israel, y también le informa que sus 2 hijos habían muerto en la batalla y que el arca del pacto de Dios había sido capturada. Fue esa última noticia lo que más golpeó a Elí. El arca de la alianza, hermanos, era un símbolo sagrado de la presencia de Dios en medio de ellos. Y la captura del arca estaba trayendo en evidencia de que Dios había quitado su presencia del pueblo. Cuando Elí escucha esa noticia, se conmovió tan fuertemente que cayó hacia atrás de su silla, se rompió el cuello y murió. Y cerramos el capítulo con otro detalle. La nuera de Elí, la esposa de Fines, estaba embarazada en ese momento y muy cerca de dar a luz. Cuando oyó la noticia de la captura del arca, la muerte de su suegro y de su marido, se puso en trabajo de parto y dio a luz un hijo. Mientras daba a luz a su hijo, ella fue vencida por los dolores de parto y murió. Sin embargo, antes de morir, según el verso 22, le puso nombre a ese niño que dio a luz. Lo llamó Icabod, que la Escritura nos da el significado. Traspasada es la gloria de Israel. La palabra Icabod significa gloria perdida, o la gloria está perdida. Hermanos, como vemos, el juicio de Dios cayó duramente sobre la tierra. Es necesario entender acá que este juicio pareciera ser duro,
Pero aquí está ocurriendo algo. Hay una limpieza que Dios está haciendo y que Dios está preparando a su pueblo para algo más grande. Dios había juzgado y quitado su presencia de este pueblo, de un pueblo rebelde, pero Él se movería nuevamente en medio de ellos para hacer una gran obra. Entonces no olvide esta lección. Antes de renovar y bendecir, necesitaba eliminar los obstáculos para esa renovación y para esa bendición. Con ello, cerramos este segundo segmento, nos preparamos para el tercer. Pasamos a el segmento número 3. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Ya escuchó una guía de lo que hacemos. Tenemos por delante 22 versículos que vamos a estudiarlos, entenderlos y vamos a sacar un bosquejo. Comenzamos entonces de los 4 pasos con el primero. ¿De qué nos habla el capítulo 4 de 1 Samuel? ¿Hay uno o varios temas? Y si hay varios temas, ¿cuántos temas? ¿Y de qué parte a qué parte están distribuidos? Trabajemos eso. Encontramos a lo largo de estos 22 versículos que hay 2 temáticas. La primera temática está a partir del verso 1 hasta el versículo número 11. Estos 11 versículos tenemos que destacar algo que va a trascender en la vida del pueblo de Israel, y es que el arca del pacto es capturada o secuestrada, si usted quiere verlo así. El arca del pacto es capturada. Titule ahí en su libreta capítulo 4 del primer libro de Samuel, del verso 1 al verso 11, el arca del pacto es capturada. ¿Qué significa? Que estos 11 versículos nos va a poner en contexto, nos va a contar la historia, cómo es que el arca es capturada por los filisteos. Pero de allí, a partir del verso 11, la tónica cambia. Del verso 12 hasta el final, al verso 22, vamos a observar el segundo tema. Apunte esto, por favor. La caída de la casa de Elí. La caída de la casa de Elí.
Los siguientes 11 versículos finales, del 12 en adelante, nos va a hablar de cómo ese juicio que en el anterior capítulo se le anunció a Elí, ahora es un hecho. Entonces, hay dos temas relevantes en este capítulo 4. Por un lado, 11 versículos, del 1 al 11, nos habla de cómo fue capturada el arca del pacto. Y en segundo lugar, nos habla de cómo la casa de Elí cae, del verso 12 al verso 22. Ahí encontramos entonces la respuesta a la pregunta: ¿de qué nos habla el capítulo 4 del primer libro de Samuel? De dos cosas: del arca del pacto que es capturada y de la caída de la casa del sacerdote Elí. Muy bien, vamos al siguiente paso. Vamos a observar los dos temas que hemos encontrado en este capítulo 4 y ahora vamos a hacer bloques, porque cada tema tiene 11 versículos. Y en vez de tratar de entender 11 ideas, las vamos a resumir en 1, 2, 3 bloques de acuerdo a lo que nos deje el texto bíblico. Vamos entonces al tema número 1. El arca del pacto es capturada. Observe por favor los primeros 11 versículos, porque ahí vamos a partir en dos partes, dos ideas, dos temas o subtemas en este caso. Observe por ejemplo del verso número 1 y el verso número 2. Estos dos primeros versículos nos van a aperturar cómo los filisteos derrotan a Israel. Entonces usted apunte ahí, primer bloque del tema 1, derrota de Israel ante los filisteos. Esto es bien importante porque la historia empieza contándonos cómo Israel no estaba viviendo en victoria, estaba viviendo en derrota a causa de su pecado. Y eso nos va a poner en un contexto para entender todo lo demás. Vamos al subtema 2. Aparece del verso 3 hasta el versículo número 11. Y acá vamos a encontrar la idea de un error. Aquí hay un error. Apunte por favor el subtema 2. El error de confiar en el arca como amuleto. Repito, el error de confiar en el arca como amuleto. Es interesante cómo del verso 3 al verso 11 nos va relatando precisamente eso. Cómo los ancianos, el ejército, los mismos hijos de Elí y Elí mismo, aunque no se menciona en estos versículos sino hasta después, entienden y han perdido la perspectiva, la visión de lo que realmente es Dios. Entonces, el arca del pacto es secuestrada o capturada, tiene dos ideas. Primero, nos muestra un conflicto entre Israel y los filisteos y cómo los filisteos dominan a Israel. Y número 2, Israel queriendo liberarse de esa aflicción de los filisteos, entienden que ellos tienen el arca del pacto, pero la ven como un amuleto de buena suerte y no entienden que el arca representa a lo que realmente les da la victoria, al quien les da la victoria, en este caso Dios. Entonces, de esa manera desarrollamos el primer tema. ¿Cómo fue que el arca fue capturada por los filisteos? Primero, porque había un conflicto entre Israel y los filisteos. Y segundo, porque Israel ha perdido la perspectiva, la idea correcta de la presencia de Dios en sus vidas. Ahí entonces ya desarrollamos en dos partes
el primer tema de 1 Samuel 4. Vamos al segundo, los siguientes 11 versículos. A este segundo tema le titulamos La caída de la casa de Elí. Y vamos a partirlo en 3 subtemas. ¿Cómo? El primer subtema, apúntelo por favor, aparece del verso 12 al verso 15 y a este le titularemos Expectativa y temor de Elí. Expectativa y temor de Elí. Estos 4 versículos del 12 al 15 nos está hablando de que Elí empezó a considerar que venía sobre Israel y sobre él algo negativo. Por eso hablamos de expectativa y miedo. Porque él está oyendo gritos a causa de que este muchacho, un benjaminita, sale corriendo de la batalla, entra al pueblo, el pueblo se entera lo que ha pasado, empieza a llorar y a dar gritos de lamento, y ahí entra la expectativa y el temor de Elí. Vamos al subtema número 2, del verso 16 al 18. 3 versículos. A este segundo subtema le titulamos La muerte de Elí. La muerte de Elí. Acá nos describirá cómo Elí muere, porque al recibir la noticia, 3 noticias, 4, perdimos la batalla, hay miles de muertos, número 2, tus hijos han muerto, y el arca del pacto fue capturada. Fue ahí en esa última noticia donde Elí recibe un impacto y cae y se desnuca, y allí muere ese líder que por 40 años había juzgado a Israel o liderado. Entonces llevamos ya 2 subtemas. El primero, expectativa y el temor de Elí, y el segundo, la muerte de Elí. Vamos al tercero. El tercer subtema son 4 versos, del 19 al 22. Ahí en esos 4 versículos le vamos a poner el siguiente subtítulo. Israel pierde su gloria, o pérdida de la gloria de Israel. Israel pierde su gloria. ¿Cuál era la gloria de Israel? La presencia de Dios, representada en el arca del pacto. Entonces, estos 4 versículos nos habla de que ya era de dominio público que Israel se estaba lamentando por todo lo que había sucedido, especialmente porque habían capturado el arca. Pero del verso 19 al 22 nos habla de un caso en particular, de la nuera de Elí, esposa de Fines, que termina muriendo, pero antes de morirse ella estaba, después de que ella se entera, ese golpe vea la magnitud de lo que consideraba un israelita el arca del pacto, hace que le venga los dolores de parto, muere, pero antes de morir da a luz y le pone a su hijo un nombre, Icabod, que significa Israel pierde su gloria. Entonces, entendemos cómo cae la casa de Elí. Empieza con un temor de Elí al escuchar el grito de lamento del pueblo. Luego Elí se entera de las noticias, malas noticias que trae el benjaminita, y eso le provoca que él caiga y muera. Y después cierra la caída de la casa de Elí con la muerte de su nuera y dando a conocer. Ese día nace un hombre, un niño, y de nombre le ponen que Israel había perdido su gloria. Entonces, aquí vemos el relato ya desglosado de estos 2 temas, y con esto cerramos nuestro segundo paso y vamos al tercero.
En este tercer paso, no perdamos de vista, por favor, lo que hemos hecho en el anterior segmento, donde hemos hecho subtemas. Acá lo que vamos a hacer es a justificar textualmente que esas subdivisiones coinciden con el texto bíblico. Entonces tenemos que argumentar, acreditar, sustentar que no solo las divisiones que hemos hecho, sino los títulos que le hemos dado, expliquen y coincidan con el texto bíblico. ¿Está listo? Tome su Biblia, tome su libreta de notas y vamos a hacer este ejercicio. Tema 1. El arca del pacto es secuestrada o capturada. Allí trabajamos dos subtemas. El primero, la derrota de Israel ante los filisteos. Tengo que buscar en el verso 1 y en el verso 2 algún concepto textual de que me justifique o acredite que precisamente esos textos hablen de que Israel sufrió una derrota ante los filisteos. Y si usted observa el verso 2, estamos trabajando en la versión Reina y Valera. En las últimas dos frases del verso 2 encontramos la justificación. Empiezo a leer todo el verso 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, aquí viene lo que hay que anotar o subrayar en este caso. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Entonces, como ven, allí este bloque, el número 1 del tema número 1, coincide la idea que formamos con el texto bíblico. Bien observado. Luego, en el segundo bloque, del verso 3 al verso 11, le subtitulamos el error de confiar en el arca como amuleto. ¿Dónde encontramos eso? A partir del verso 3 al verso 11, debemos de encontrar un verso o una frase que justifique y subrayarla o anotarla. Y yo quiero que observe el final del versículo número 3. Ahí hay dos frases. Se las voy a leer, pero primero inicio con el verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Atención a las siguientes dos frases que hay que subrayar. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Quizá la frase a destacar es las primeras palabras. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. La primera frase. Traigamos. Eso fue una decisión de ellos. No olvidemos que el arca del pacto no la cargaba cualquier persona. No olvidemos que quienes dirigían el arca eran los levitas. Pero acá vemos que todos los ancianos toman la decisión de disponer del arca para una conveniencia. Ellos consideraron que era el arca la que se necesitaba para su victoria. Y como ya hemos dicho en el comentario, jamás pensaron su condición espiritual y que había pecado en ellos. Lo que ellos querían era ganar la batalla. Entonces vemos cómo aquí ellos cometen el grave error de confiar en el arca del pacto como amuleto. Vamos a la temática número 2, la caída de la casa de Elí. Ahí trabajamos 3 bloques. El primer bloque le titulamos expectativa y temor de Elí. Debo de encontrar en estos 4 versos del 12 al 15 algo que conecte con esa idea. Y es
todo el verso 13 que usted puede subrayar o marcar. Dice, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Seguramente a una pausa, él ya se había enterado de que el arca había sido movida y él no había hecho nada. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y esa era la expectativa y el temor de Elí. Muy bien, vamos ahora a la justificación del segundo bloque. Le titulamos La muerte de Elí. Son 3 versos, del 16 al 18. Y el verso 18 se subraya completo. Dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ahí vemos con claridad cómo Elí muere. Y cerramos nuestro tercer bloque, le titulamos La pérdida de la gloria de Israel. 4 versos, del 19 al 22. Este último verso, 22, es el que hay que subrayar. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una idea y buscamos en el texto ningún verso o una frase del texto bíblico que conecte con la idea? Es porque hicimos una mala observación. Como ven, ya hicimos la prueba y cada idea que desarrollamos coincide con el texto bíblico, de tal forma que leímos bien, investigamos bien, observamos bien, y por esa razón traemos ya este bosquejo que nos va a ayudar a entender. Hagamos el resumen. ¿De qué nos habla el capítulo 4 de 1 Samuel? Nos habla de 2 cosas. Nos habla de el arca del pacto es secuestrada y la caída de la casa de Elí. ¿A qué nos referimos de que el arca del pacto es secuestrada? Nos estamos refiriendo a un conflicto que tenía Israel ante los filisteos, y en las batallas Israel son vencidos por ellos. Pero también hablamos de una perspectiva equivocada del pueblo de Israel en cuanto al arca del pacto, que la veían más como amuleto. Ahora, la caída de la casa de Elí, que es el segundo tema que se ve en el capítulo 4, nos habla de 3 cosas: de la expectativa y el temor de Elí. Ya Elí había sabido de un juicio que le había sido anunciado, y muy probablemente Elí ya veía venir esta situación. Pero también nos habla de cómo Elí muere después de haber escuchado la noticia, y lo que más le impacta es cuando él escucha de que el arca del pacto había sido tomada por los enemigos de Israel. Cierra la caída de la casa de Elí con la muerte de la nuera, relatándonos cómo en su trabajo de parto ella da a luz. Aunque muere ella, antes de su muerte logra declarar algo que es lo que había en su corazón. La gloria de Israel había sido traspasada, había sido perdida. De eso nos habla entonces estos 22 versículos que hemos elaborado este bosquejo, pero nos falta un último paso, el cual le invito a participar. Ahora que entendemos que el capítulo 4 de 1 Samuel nos habla sobre cómo el arca del pacto es secuestrada y cómo la casa de Elí cae, y ya desglosamos ahí los subtemas, la pregunta es, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprende usted? ¿Qué aprendo yo? Quiero darle los siguientes 60 segundos, 1 minuto, para que usted lo considere, y en una frase lo más corta que pueda, apúntela y después comentamos al retornar.
El rollo del libro. Aclaramos que en este último segmento tenemos diversidad de perspectivas, porque para algunos la primera parte, el primer tema, fue el que les impacta, es decir, el arca del pacto es secuestrada o tomada. Para otros, la caída de la casa de Elí. Si usted escogió la casa de Elí, tal vez a usted le impactó la expectativa y el temor de Elí, o la muerte de Elí, o la pérdida de la gloria de Israel, etcétera, etcétera. Así que yo le voy a comentar a usted cuál es nuestra conclusión, y también deseo invitarle, si usted quisiera tener este bosquejo en sus manos, solicítelo a nuestro WhatsApp y nosotros se lo enviamos en un documento para que usted lo pueda abrir. ¿Cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión está descrita en 4 palabras. La desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Y esto es aplicable al pueblo de Israel, pero también es aplicable a la casa de Elí. Tanto el pueblo de Israel como Elí y sus hijos estaban en desobediencia y sufrieron las consecuencias. Muy bien, hermanos, con esto cerramos nuestro bosquejo y vamos a la parte final. Descubre la profundidad de la Biblia como nunca antes. El rollo del libro es el programa donde exploramos las Escrituras exegéticamente, con lectura bíblica, comentarios detallados y bosquejos estructurados que te ayudarán a comprender el mensaje de Dios con claridad y profundidad. Cada semana, sumérgete en un estudio serio y apasionante de la palabra, desentrañando su contexto, significado y aplicación para nuestra vida diaria. Si buscas un estudio bíblico sólido y enriquecedor, este es tu espacio. Síguenos los fines de semana por Radio Vea o búsquenos en nuestro canal de YouTube como Radio Vea. El rollo del libro. La Biblia cobra vida cuando la estudiamos juntos. No te lo pierdas. Antes del cierre, queremos decirle: queremos invitarle, estimado hermano, hermana, a que usted se una con nosotros en el próximo episodio a estudiar juntos la palabra de Dios, solo que ahora nos correspondería el capítulo 5 del primer libro de Samuel. Serán 12 versículos, un capítulo muy corto, y es bueno que usted se anime. Si no lo ha hecho, dé el paso de leer la Biblia a estudiar la Biblia. Para nosotros es una bendición ser parte de su edificación. Búsquenos en YouTube, ahí está este material para que usted pueda volverlo a escuchar, o en nuestra red social de Facebook. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de compartir un nuevo episodio del rollo del libro. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación, y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es
4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.